Bienvenidos a esta inmersión profunda en una de las grandes narrativas de la historia. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en los primeros capítulos del libro de Samuel, un texto fundamental, lleno de personajes que marcan poder, fe y también tragedia. Sí, Cubriremos desde el nacimiento del profeta Samuel hasta la caída del primer rey de Israel, Saúl. efectivamente. Es que estas fuentes nos describen un periodo de cambio enorme, ¿no? La transición del liderazgo más tribal, el de los jueces, a una monarquía ya más centralizada. Claro. Y es una época marcada por figuras como Samuel, que fue el último juez y un profeta clave. Ujú. Luego Saúl, el rey elegido, pero que, bueno, al final es rechazado. Sí. Y por supuesto David, el joven pastor que estaba destinado a reinar. Vamos a analizar un poco los conflictos, las lealtades, esas intervenciones divinas que dan forma a todo este drama. Acciones clave de este relato, que es denso, es complejo. ¿Qué define el liderazgo aquí? ¿Cómo juegan la voluntad divina y las decisiones humanas? Una pregunta clave. ¿Y qué podemos aprender de los éxitos y fracasos de estos personajes? Empezamos en un momento de crisis, personal y nacional, con la oración de una mujer, Ana. Todo empieza ahí, con la angustia de Ana. No tener hijos en esa cultura era una fuente de dolor tremenda. Ya me imagino. Y su oración en Silo no es solo pedir, es una promesa. Si Dios le da un hijo, lo dedicará a su servicio. Es una entrega total, vamos. Y nace Samuel, que el nombre significa al Señor se lo pedí, ¿no? Exacto. Ana cumple su palabra y lo entrega al sacerdote Elí. Y este acto de fe choca muchísimo con lo que vemos después, la corrupción de los hijos de Elí, Ofni y Fines, sí. que eran sacerdotes y profanaban las ofrendas. Es en este ambiente de necesidad de un liderazgo íntegro donde Dios llama al joven Samuel, una escena nocturna muy famosa. Muy conocida, sí. La llamada a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso marca el inicio de su ministerio como profeta en un tiempo en que, bueno, el texto dice que la palabra del Señor escaseaba. Había silencio divino. Eso es. Samuel se convierte en la voz de Dios para Israel, como un faro de integridad frente a esa corrupción sacerdotal que, bueno, pronto iba a ser juzgada. Pero la crisis va más. Entran en guerra con los filisteos. Los israelitas pierden una batalla y se les ocurre usar el arca del pacto como si fuera, no sé, un amuleto mágico. Un error garrafal. Claro, el arca representaba la presencia de Dios, no era un objeto para manipular así. El resultado es un desastre. Otra derrota, mueren los hijos de Elí y pasa lo impensable. Capturan el arca. Uf, Eso es un golpe tremendo, teológico y nacional. Pero fíjate qué curioso. La estancia del arca en territorio filisteo demuestra que el poder de Dios no se limita a Israel. no. Les da problemas a ellos. Provoca plagas, hace caer a sus ídolos. Vamos, que fuerza a los filisteos a devolverla. Y con ofrendas, además. Aún así, incluso cuando vuelve, manejarla sin respeto trae consecuencias. Sí, hay muertes entre los israelitas por mirarla indebidamente. Deja claro lo sagrado que era y el temor que inspiraba esa presencia divina. Después de todo esto, Samuel emerge como líder. Guía a Israel, se arrepienten, obtienen una victoria contra los filisteos y juzga a Israel durante años. Sí, hay un periodo de paz bajo su liderazgo. Pero claro, Samuel envejece y sus hijos, que nombra jueces, pues resultan ser corruptos, aceptan sobornos, pervierten la justicia. Otra vez la corrupción en el liderazgo. Y esto, claro, provoca que la gente pida algo que va a cambiar la historia. Así es. Los ancianos de Israel van a ver a Samuel y le dicen: «Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Uf, esa frase. Como todas las naciones. Exacto. La petición le disgusta a Samuel, y a Dios también, porque en el fondo es un rechazo al reinado directo de Dios sobre ellos. Quieren ser como los demás, buscando seguridad en un modelo político humano, ¿entiendes? Sí, en lo visible. Dios accede, pero le dice a Samuel que les advierta muy claramente de las consecuencias. Las famosas advertencias del rey. Eso es, que el rey les quitará hijos para el ejército, hijas para el servicio, las mejores tierras, impondrá impuestos. Les describe, vamos, la carga que supone una monarquía centralizada. Y a pesar de todo, El pueblo insiste. Quieren un rey visible que marche delante de ellos en la guerra. es tremendo. Es un momento crucial, de verdad. Marca una tensión que va a recorrer todo el relato. Cómo conviven la soberanía de Dios y la monarquía humana, con todos sus riesgos. El pueblo elige un camino y Dios se lo concede, pero ojo, dejando claras las advertencias. Y entonces aparece Saúl,
Un personaje que nos presentan casi por accidente, buscando unas burras perdidas. Sí, parece muy casual. Lo describen como un hombre imponente, físicamente, muy alto. Pero su encuentro con Samuel está, digamos, orquestado por Dios. Totalmente. Samuel lo unge en privado como rey. La unción, ese acto de derramar aceite, lo designa como el elegido de Dios, ¿no? El ungido, apartado para esa tarea. Eso es. Y Saúl recibe señales divinas que confirman su elección. Experimenta una transformación por el Espíritu de Dios. Incluso profetiza, para sorpresa de todos. Sí, de ahí el dicho. También Saúl entre los profetas. Al principio muestra como timidez. Se esconde cuando lo presentan en público. Un poco inseguro, quizá. Puede ser. Pero pronto demuestra liderazgo militar. Rescata la ciudad de Jabes de Galaad, de los amonitas, y eso, consolida su reinado. Parecía un comienzo prometedor. Un rey elegido por Dios, fuerte, con éxito militar, pero pronto empiezan a verse las grietas, ¿verdad? La primera fisura grande aparece en Gilgal. Antes de una batalla con los filisteos, Saúl tenía que esperar a Samuel para los sacrificios. La orden era clara. Clarísima. Pero ve que el ejército deserta, se impacienta, y Saúl usurpa la función sacerdotal. Ofrece él mismo el holocausto. Mala decisión. Malísima. Samuel llega justo al terminar y lo confronta duramente. Has actuado como un necio. No has guardado el mandamiento. Tu reino no perdurará. Es una falta de fe y de obediencia en un momento crítico. Priorizó la lógica militar, el miedo a la gente. Por encima de la instrucción divina, sí. Y este patrón de desobediencia se repite, y de forma más grave, en la campaña contra los amalecitas. Ah, el famoso Erem. Exacto. Dios ordena a través de Samuel el Erem, la destrucción total del enemigo y su botín, como un juicio divino. Era una práctica de guerra santa, ¿sabes? Donde todo se consagraba a Dios, destruyéndolo. Pero Saúl vuelve a desobedecer. Parcialmente, pero desobedece. Perdona la vida al rey Agag y se queda con lo mejor del ganado. Su excusa es que era para sacrificarlo a Dios. Una excusa un poco pobre, ¿no? Pues sí, Samuel lo confronta otra vez, y aquí es donde dice esas palabras tan centrales para todo el libro. ¿Qué complace más al Señor? ¿Holocaustos y sacrificios o que si obedezca su palabra? Obedecer es mejor que sacrificar. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Durísimo. Es el punto de no retorno para Saúl. Su justificación de guardar lo mejor para sacrificar muestra que no entiende lo que Dios valora realmente. No son los rituales, es la obediencia de corazón. Equipara la rebeldía a la idolatría. Exacto. Y simbólicamente, el reino le es arrancado. A partir de aquí, vemos el declive de Saúl. El Espíritu de Dios se aparta de él y empieza a ser atormentado por un espíritu maligno. Y mientras tanto, Dios ya ha elegido a su sucesor. Envían a Samuel a Belén, a casa de un tal Isaí. Y la elección del siguiente rey es una elección en sí misma. Samuel ve al hijo mayor de Isaí. Se impresiona por su apariencia. El típico candidato fuerte. Claro, pero Dios le corrige. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El elegido es el menor, David, un joven pastor que a ojos humanos parecía insignificante. David es ungido en secreto, delante de sus hermanos, y dice el texto que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y qué ironía, ¿eh? Su primera conexión con la corte es ir a calmar a Saúl con su música, precisamente cuando el espíritu maligno la atormenta. El mundo es un pañuelo. Y luego llega el episodio icónico, David contra Goliat. Uf, ese es. Más allá de la historia del pequeño contra el grande, lo central es la fe de David, ¿no? Mientras Saúl y su ejército tiemblan de miedo ante el gigante filisteo. David se indigna por el desafío a los escuadrones del Dios viviente. Rechaza la armadura de Saúl, que es como el símbolo de confiar en la fuerza humana. Totalmente. Y se enfrenta al gigante con una honda y su fe. Dice: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La batalla es del Señor». Es una declaración de fe brutal. Y la victoria, claro, no es suya, es de Dios. Esta victoria lo catapulta a la fama, claro. Pero también enciende los celos mortales de Saúl. El canto de las mujeres. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Eso es el detonante. Marca el inicio de la persecución. Saúl intenta matarlo varias veces con la lanza, lo ve como una amenaza directa a su trono. Y aquí es donde brilla la figura de Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Qué personaje, Jonatán? Increíble.
Su amistad profunda, su lealtad a David, reconoce que Dios ha elegido a David y lo protege, incluso enfrentándose a su propio padre, arriesgando su vida. Es un contraste brutal con el odio de Saúl. Empieza entonces un largo periodo para David como fugitivo. Sí, una etapa durísima, pero clave para forjar su carácter. Vive en cuevas, desiertos, hasta buscar refugio temporal entre los filisteos. Se convierte en líder de una banda de marginados, aprende a depender de Dios en la dificultad. Y hay 2 episodios de esta época que son muy reveladores. El primero, en la cueva de Engadi. Ah, sí, cuando tiene la oportunidad perfecta para matar a Saúl. Exacto. Saúl entra en la cueva, no sabe que David está allí. Sus hombres le dicen, es tu momento. La tentación debió ser enorme. Imagínate. Pero David se niega, rotundamente. Solo corta un trozo del manto de Saúl como prueba y hasta le remuerde la conciencia por eso. ¿Y por qué? Su argumento es clave. Que el Señor me libre de alzar mi mano contra su ungido. A pesar de ser perseguido injustamente, respeta la posición de Saúl como rey elegido por Dios. Es una contención y una confianza en los tiempos de Dios asombrosa. Y el segundo episodio significativo es con Nabal y Abigail. Otro momentazo. Nabal, un tipo rico pero muy necio, insulta a David y a sus hombres que le habían protegido. Y David se enfurece. Mucho. Sí, se prepara para vengarse y masacrar a toda la casa de Nabal. Iba directo a cometer una barbaridad. Pero interviene Abigail. La esposa de Nabal, sí, una mujer sensata, valiente, prepara provisiones, sale al encuentro de David y con un discurso lleno de sabiduría, de diplomacia, le ruega que no se manche las manos con sangre inocente por venganza. Le recuerda su futuro como rey elegido. Y David le escucha. La escucha sí, y la bendice por haberle impedido cometer un grave error. Poco después, Nabal muere, por causas naturales, y David toma a Abigail por esposa. Estos incidentes muestran las dos caras de David, ¿no? Capaz de la ira, pero también dispuesto a escuchar, a controlarse. Cualidades clave para un líder. Totalmente. Y contrastan mucho con la impulsividad de Saúl. Además, durante esta huida, se le une a Abiatar, el único sacerdote que sobrevive a la masacre que Saúl ordena en Nob. Ah, la masacre de los sacerdotes. ¡Qué horror! Terrible. Y Abiatar trae consigo el efod, un objeto para consultar la voluntad de Dios. Y David empieza a usarlo, a buscar la guía divina antes de actuar. Otro cambio importante. Mientras David crece en carácter, incluso perdona la vida a Saúl una segunda vez. Sí, en otra infiltración nocturna a su campamento. Otra vez la misma contención. Saúl se hunde más y más en la desesperación. Llega una batalla inminente contra los filisteos, se siente abandonado por Dios. Y recurre a una medium en Endor para consultar al espíritu de Samuel, que ya había muerto. Viola sus propias leyes. Está desesperado. Completamente. Y el mensaje que recibe es demoledor. Derrota inminente, él y sus hijos morirán. Es el retrato de un líder que ha perdido totalmente el norte, la conexión con Dios. Por otro lado, David está en una situación complicada. Vive en territorio filisteo bajo protección del rey Aquis. Sí. Y Aquis quiere que luche con ellos contra Israel. Imagínate el dilema. Menudo marrón. Pero los otros comandantes filisteos no se fían de él. Exigen que lo despidan. Y providencialmente David es enviado de vuelta a su base en Ziklag. Evita luchar contra su propio pueblo. Una intervención divina casi. Pues sí. Pero al regresar descubre que Ziklag ha sido saqueada por los amalecitas. Se han llevado a sus familias cautivas. Otra crisis brutal. Total. Sus hombres incluso hablan de apedrearlo. Pero David, dice el texto, se fortaleció en el Señor su Dios. Consulta a Dios, persigue a los amalecitas, los derrota y recupera todo. Y reparte el botín de forma justa. Demuestra liderazgo incluso ahí. Y llegamos a la batalla final en el monte Gilboa. El clímax trágico. La derrota de Israel es aplastante. Mueren Jonatán y otros hijos de Saúl. Qué pena lo de Jonatán. Muchísima. Saúl, gravemente herido para evitar caer en manos enemigas, se quita la vida. Cae sobre su propia espada. Su escudero hace lo mismo. Un final terrible para el primer rey de Israel. Un hombre con potencial, elegido por Dios, pero su camino estuvo marcado por la impaciencia, el miedo, la desobediencia, los celos.
Sí, los filisteos profanan su cuerpo, pero los hombres de Jabes de Galaad, valientes ellos, recordando que Saúl los salvó al principio de su reinado, Van a por él. rescatan su cadáver y le dan sepultura digna. Un último acto de lealtad en medio de la tragedia. Y así termina esta primera gran sección del libro de Samuel. Hemos visto el declive del viejo orden sacerdotal, el clamor por un rey, la elección y caída de Saúl. Y el ascenso paralelo de David, el rey conforme al corazón de Dios, aunque bueno, su propio camino también estará lleno de desafíos, como veremos. El contraste entre Saúl y David es uno de los ejes centrales, ¿verdad? Saúl, movido por el miedo, la necesidad de aprobación humana, desobedece una y otra vez. Mientras que David, aunque es imperfecto y pecará gravemente más adelante, muestra una confianza básica en Dios, respeto por sus ungidos y disposición a arrepentirse. Y la lealtad de Jonatán a David por encima de la familia, de su propio derecho al trono, es también un testimonio increíble. La narrativa subraya todo el tiempo que la obediencia a Dios es lo primero, por encima de rituales o apariencias, y vemos esa interacción compleja entre la soberanía divina, Dios elige, guía, interviene, y la responsabilidad humana. Los personajes toman decisiones con consecuencias reales. Y nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? El texto dice que el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y David, les da poder, pero también que se aparta de Saúl, y este es atormentado por un espíritu maligno. Sí, esa dinámica es compleja. ¿Cómo entendemos eso? Habla de la fragilidad del poder, de la responsabilidad personal para mantener esa conexión divina, o del misterio de cómo interactúan las fuerzas espirituales con nuestra psique. Es una cuestión profunda, sí, sobre la naturaleza del liderazgo, la condición humana, que este relato nos invita a seguir explorando.